titulada ¿Quién es Dios y cuál es su nombre? Y hemos venido desarrollando algunos aspectos con relación a esta conferencia. Y antes de avanzar más con relación al tema, el desarrollo de él, necesitamos repasar algunas cosas para tenerlas bien claras y reforzarlas, porque no es dar información, no es acumular información y cumplir con dar una serie más y dar por entendido que ya no tenemos la responsabilidad de enseñar esas verdades de la palabra del Señor. Lo que necesitamos es aprender, que podamos aprender. Y como tendemos a olvidar las cosas, y más cuando se trata de las cosas de Dios, necesitamos volverlas a repasar. Así como leemos las Escrituras todos los días, porque siempre la palabra de Dios está en presente, es la razón por la que la leemos constantemente. No nos fatiga, no nos cansa hacerlo. Siempre nos llena, siempre nos renueva, nos transforma, nos alienta, nos alimenta, nos da paz, nos santifica, porque es la palabra de Dios y es un mensaje que siempre va a estar en presente. Lo leímos hace 20 años, lo leemos hoy y es vigente el mensaje y cumple el propósito en nuestras vidas. Y como lo que hemos hecho es enseñar las Escrituras, exponer la palabra de Dios, pues me ha parecido pertinente poder repasar algunas cosas, clarificar otras y reforzar algunas para que sea mayor nuestro aprovechamiento. Por eso es importante la actitud de nuestro corazón cuando venimos a la iglesia, que nuestros pensamientos y nuestros corazones estén prestos para escuchar la palabra de Dios, para que podamos entenderla, que podamos recibirla y así la palabra del Señor haya cabida en nuestros corazones y nos transforme para la gloria de su nombre. ¿Quién es Dios y cuál es su nombre? Este Dios es el Dios de los hebreos, el Dios de Abraham. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios al cual Moisés se atrevió a preguntarle: ¿y cuál es tu nombre? Y si los hijos de Israel, tu pueblo allá en Egipto, me preguntaren: ¿y quién te ha enviado a libertarnos? ¿Qué les voy a decir? Y el Señor le contestó: así dirás a los hijos de Israel, mi pueblo, el yo soy me ha enviado. Yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. Por supuesto, nosotros lo tenemos transliterado y traducido a nuestro idioma. No es el idioma original en que se escribió el nombre de Dios. En el original hebreo en que se escribió el nombre de Dios son 4 consonantes, porque es tan santo el nombre de Dios que los hebreos no se atrevieron a pronunciarlo, porque ellos sí tuvieron una experiencia muy de cerca con Dios. Y para tal fin de que el nombre de Dios no se pronunciara, entonces solo hicieron una descripción de él de manera que no pudiese ser pronunciado. ¿Cómo pronunciar 4 consonantes? Al transcurrir el tiempo, cuando se hacían las lecturas de la Torá, se llegaba el momento donde aparecía el nombre de Dios. ¿Y ahora qué decimos? Y lo que normalmente se hacía era quedar en silencio,
porque es el nombre pronunciable de Dios. Y es aquí donde nace la idea entonces de agregarle vocales, porque los eruditos y los expertos trataron de relacionar el nombre de Dios con la respiración del ser humano, queriendo decir que el nombre de Dios sonaría algo como inhalar y exhalar, algo así podía sonar el nombre de Dios. Y entonces agregaron vocales. Y aparece el nombre Yahvé, Yahweh, transliterado al nombre Jehová, que es el nombre que encontramos nosotros en nuestras traducciones en el Antiguo Testamento. Pero para los hebreos es otra cosa, es algo muy distinto. Ellos entonces utilizan la expresión Hashem cuando se van a referir a Dios. Como el nombre de Dios sigue siendo impronunciable por ser un nombre divino, un nombre santo, entonces ellos dicen Hashem para referirse al nombre de Dios. Hashem significa el nombre. Y entonces su saludo común es Baruch Hashem Adonai, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cómo estás hoy? Baruch Hashem Adonai. ¿Cómo te sientes? Baruch Hashem Adonai. ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están los negocios? Y ellos contestan Baruch Hashem Adonai, bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso que usted también va a escuchar la expresión Shalom, la paz sea contigo, paz, hermano. Expresiones de un pueblo al cual Dios se le reveló y lo escogió como su pueblo para enseñar a todas las naciones sus valores, sus principios, sus decretos, su voluntad. Era a través del pueblo de Israel. De manera entonces que este es nuestro Dios, el Dios que revela las Escrituras. Elohim, Yahweh, Yahvé, Adonai, Elión, todos esos nombres con el que se conocen, pero que el nombre propio de Dios está expresado en el tetragramatón, que son las 4 letras del alfabeto griego. El nombre de Dios es impronunciable, pero ese es su nombre personal. Eso es importante saberlo. Y como su nombre es de este nivel, por eso es la actitud nuestra hacia el nombre de Dios. Y uno de los mandamientos en la ley de Moisés es no tomar en vano el nombre del Señor. ¿Y cuántas veces lo hemos leído? Y hemos memorizado los mandamientos sin saber qué es lo que significa. ¿Qué es lo que está diciendo Moisés de no tomar el nombre del Señor en vano? Y lo hemos repetido por años. Y tal vez hasta ahora que hemos dado la conferencia es que usted ha tenido una comprensión clara de cuál es el nombre de Dios. Pero usted se sabía el mandamiento, no tomará el nombre del Señor en vano. ¿Pero qué significa eso? Hay verdades en nuestras vidas, aunque son bíblicas, que para nosotros no tienen un significado, porque solo repetimos algo que hemos escuchado, porque no somos conocedores de la palabra del Señor, porque no somos estudiosos, porque no nos gusta escudriñar, porque no nos gusta investigar. Y esa es una de las mayores preocupaciones que he tenido con relación a la iglesia, a los cristianos, que creen que porque hicieron la oración del pecador en algún momento de su vida, cuando mueran se van a ir al cielo. Sí, la oración del pecador hay que hacerla, pero primero debemos arrepentirnos y debemos creer en el Evangelio. Una vez que nos hemos arrepentido y creído en el mensaje del Evangelio,
entonces sí hacemos la oración del pecador por medio de la fe. Es así donde podemos nacer de nuevo, pero el solo hecho de hacer la oración del pecador no significa que en esto tenemos salvación y vida eterna. Tiene que estar presente el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio de pensamiento. Y hay gente que están en la iglesia, que han hecho la oración del pecador, que son cristianos y hasta líderes y no han cambiado su forma de pensar. No necesitamos conocer los pensamientos de la gente para saber que no han cambiado su forma de pensar. Es que la forma de vivir es consecuente a la forma de pensar. Entonces, si he creído en el Evangelio y me he arrepentido de mis pecados, si he cambiado mi forma de pensar, porque eso es lo que significa arrepentimiento, entonces es automático que cambie mi forma de vivir. Porque el Evangelio son vidas transformadas por la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Eso es el Evangelio. El Evangelio es novedad de vida. El Evangelio es que Cristo murió y resucitó y que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Esa es la verdad del Evangelio. El Evangelio no es una moda. El Evangelio no es una membresía. El Evangelio no es un concepto. El Evangelio no es un criterio del razonamiento humano. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa es una de las mejores definiciones que encontramos en la Biblia con relación a lo que es el Evangelio. Y parece ser que hoy para muchos ser cristiano es una tendencia, es una moda. Porque la gente está yendo a la iglesia por muchas razones, por necesidades, por conveniencia, pero no está yendo a la iglesia por Cristo. No está yendo a la iglesia porque se han arrepentido. No están yendo a la iglesia porque tienen fe. Están yendo a la iglesia buscando llenar sus necesidades. Y eso no está mal. Es que ese no es el propósito principal de ir a la iglesia. A la iglesia deberían de ir los cristianos a presentarse a sí mismos como un culto racional a Dios. Los cristianos deberían ir a la iglesia. Y lamentablemente hay muchos cristianos que estamos utilizando la iglesia por metonimia, usando la iglesia como un refugio para los problemas de la gente. ¿Tienes problemas? Vamos a la iglesia. ¿Tienes problemas económicos? Vamos a la iglesia. ¿Tienes problemas familiares? Vamos a la iglesia. Parece ser que la iglesia resuelve un sinfín de problemas. Y puede ayudarle. He dicho que puede ser como una herramienta terapéutica y puede ayudar mucho a las personas, pero eso no les salva. Eso no salva a la gente. Ir a la iglesia y que sus problemas sean resueltos y que su vida mejore, eso no salva. ¿Qué es lo que salva? La fe en el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que salva? Nacer de nuevo. Porque es el requisito indispensable para entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo. Nacer por la palabra en el poder del Espíritu Santo. Esa es la regeneración. Para adquirir una nueva naturaleza. Y para esto necesitamos saber quién es Dios. Y cuando hablamos de la definición de Dios, para tener una comprensión, entonces vamos a unir algunos términos para dar una definición acerca de quién es Dios. De repente a muchos les cuesta definir quién es Dios, porque la gente se está haciendo la pregunta: ¿quién es Dios?
¿Quién ha visto a Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Dónde está Dios? Dios no existe. Hay tantas preguntas, tantas interrogantes por todos lados, que a veces nos da miedo tener una definición acerca de quién es Dios. Uniendo algunos términos, lo primero que podemos decir acerca de quién es Dios es que Dios es un ser personal. Y esto no parece como encajar mucho en la lógica humana, es que no es por lógica humana. Esto es un asunto espiritual. ¿Por qué decimos que Dios es un ser personal? Porque Dios tiene conocimiento. Donde existe la razón, existe la personalidad. Donde está la capacidad de pensar, de analizar, de entender y comprender las cosas, que esto es la razón, allí existe la personalidad. No solo existe el entendimiento, sino el sentimiento y la voluntad, que es la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de actuar. Eso es la voluntad. Y eso es lo que nos expresa las Escrituras. La Escritura nos habla de un Dios personal. Nuestro Dios, el Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de la nación de Israel, el Dios del universo, es un ser personal. Y un texto que nos habla acerca de la personalidad de Dios es Génesis capítulo 27 y 28. Hagamos al hombre como a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en eso fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos seres personales porque tenemos entendimiento, porque tenemos sentimiento y porque tenemos voluntad para decidir o para actuar. Por eso nuestro Dios es un ser personal, pero espíritu. Dios es espíritu, es decir, que Dios es incorpóreo, no tiene cuerpo. Eso es cierto. Dios no tiene cuerpo porque Él es espíritu, y por ser espíritu es invisible y no se puede ver. Pero aunque Dios no se puede ver, Dios es real, porque Dios es un ser personal. No es un mito, no es una leyenda, no es un concepto que la gente concibe acerca de Dios. Dios es real. Solo que se hace difícil la comprensión de quién es Dios. Sí, es difícil, por eso que hay tantas religiones en el mundo, y por eso es que se le hace tan difícil a la gente creer y conocer a Dios, porque no solo es un ser personal, sino que es espíritu. Y el incrédulo se pregunta: ¿y dónde está Dios? Y dice un pasaje en la Biblia que la gente se amotina y te preguntan: ¿y dónde está tu Dios? Mi Dios está en los cielos. Esa es la respuesta. Mi Dios está en los cielos. No tenemos necesidad de probar la existencia de Dios, sino que damos por hecho que Dios es real. Es la manera como nos acercamos a Él. Damos por hecho la existencia de Dios. Y si a usted se le ha dificultado comprender y tener una idea clara acerca de quién es Dios, vaya prestando atención a todo lo que vamos a ir diciendo, para que vea que al final del camino no se hará tan difícil, porque el deseo de Dios es que le conozcamos. Como es su deseo, entonces Dios tiene forma de revelarse. Existen formas en las que Dios se ha revelado para que le conozcamos.
Dios es un ser personal, espíritu, ¿sí? Que es invisible, no tiene cuerpo, no está confinado a un espacio físico, está en todas partes. Pero este Dios es eterno. Y la eternidad de Dios es expresada a través de su nombre. Cuando el Señor le dijo a Moisés, yo soy el que soy, le está expresando su eternidad. Yo soy el que he existido, el que existe y existirá hasta la eternidad. Yo soy el único Dios. No hay otro como yo, no hay Dios fuera de mí. Soy el único Dios, todopoderoso, incomparable, inigualable. Dios es eterno. Y cuando hablamos de la eternidad de Dios, hablamos que Dios existe de sí mismo. Dios no ha sido creado por nada ni por nadie. Él es el creador de todas las cosas. Nuestro Dios es eterno y por ser Él el único eterno, entonces Él es el creador. Si otra cualidad inherente del nombre de Dios, de quién es Él, es que Dios es el creador de todas las cosas que existen, tanto las visibles como las invisibles. Hay tronos, hay dominios, hay potestades, hay seres angelicales que son invisibles, pero que son parte también de la creación de Dios. Lo invisible y lo visible, lo que podemos percibir con nuestra vista, lo que podemos ver, todo ha sido creado por Él, en Él y para Él. Porque solo Dios es el creador de todas las cosas. Cuando se trata de eternidad, es algo que únicamente se le puede atribuir a Dios, a nada más. No hay nada más que se le pueda atribuir el calificativo de eterno. Hay una canción que dice, no hay nada eterno en la vida, o algo parecido. Nada es eterno en la vida. Bueno, hermanos de la sala, nada es eterno en la vida. Lo eterno es un calificativo único y exclusivo para Dios. Como creador, nuestro Dios es juez, por lo tanto Él tiene el poder, tiene la capacidad, tiene la autoridad, tiene el derecho de juzgar todo lo creado. Solo Dios tiene el poder y la autoridad, la capacidad de juzgar todo lo creado, juzgar nuestras acciones, juzgar nuestras decisiones, juzgar nuestra forma de vivir, juzgarnos al final de nuestros días. El juicio final, Dios es el que va a llevar a cabo ese juicio de nuestras vidas. Y como juez también Él es el sustentador del universo. Él es el que cambia los tiempos y las edades. Él es el que cambia los tiempos y las... Entonces nuestra definición de Dios en esta mañana quedaría así. Dios es un ser personal, espíritu, eterno, creador, juez y sustentador del universo. Este es el Dios en el que usted ha creído. Este es el Dios que usted conoce. A veces reducimos la grandeza de este Dios a nada en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras crisis, reducimos a Dios a nada. Es inconcebible entonces la idea de conocer y creer en un Dios de este calibre.
cuando nos sucumbimos ante la adversidad. Y en nuestra condición de cristianos, cuando entonces cedemos a las tentaciones del enemigo porque consideramos nuestra debilidad y no la fortaleza que viene de Dios. Y nos excusamos de que somos débiles. Es que Satanás es astuto. Esas son nuestras excusas. No, es que carecemos de un conocimiento. Mis hermanos, la vida eterna del creyente, es decir, la vida que durará para siempre, nuestra vida prolongada, nuestra vida después de esta aquí en la tierra, nuestra vida después de la muerte, después que seamos transformados, viene como resultado de un conocimiento verdadero de quién es Dios. La vida eterna es consecuente del conocimiento de quién es Dios. No, pero yo hice la oración del pecador. Ajá, tú hiciste la oración del pecador, pero conoces a Dios. Es que yo voy a la iglesia. Sí, está bien, tú vas a la iglesia, tú cantas, tú das ofrenda, pero conoces a Jesús. Jesús dejó bien claro en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Está bien claro la exigencia de Jesús. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es entonces la vida eterna? Conocer a Dios, el Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Entonces, ¿cuál es la razón por la que tú crees que si muriera hoy te irías al cielo? Porque vas a la iglesia, porque hiciste la oración del pecador, porque lees la Biblia, porque das contribuciones, porque cantas o porque predicas. Todo este engaño será manifiesto en algún momento, y en el Evangelio según Mateo Jesús expresó estas palabras: en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos toda clase de milagros. ¿Y qué le va a decir el Señor? Malditos, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero, ¿cómo puede ser un maldito y hacedor de maldad una persona que reprendía demonios, que daba profecía y que hacía toda clase de milagros? ¿Será que es contradictoria las enseñanzas de las Escrituras? No. No es contradictoria la enseñanza de la Escritura, porque Él va a decir, apartado de mí, nunca os conocí. Es decir, que nunca fueron conocidos por Jesús, porque ellos nunca le conocieron a Él. Y sí operaron milagros, y sí reprendieron demonios, y sí dieron profecías, pero lo hicieron en sus propias fuerzas, en sus propios criterios y en sus propios razonamientos. Las iglesias están llenas de gente así, que han creído en Dios a su manera, que no rinden cuenta de su mayordomía aquí en la tierra, que no se someten a nadie, que no están sujetos a nadie. Hay personas que se autodenominan cristianos sin pastores y sin iglesia, creyentes que no están siendo pastoreados, y esto es contraproducente a la enseñanza de las Escrituras. ¿Y saben cuál es el argumento? Yo no me someto a hombres. Apartado de mí, va a decir el Señor, nunca os conocí. Porque no se sometieron. Y es que es lo que Dios ha establecido: un rebaño y un pastor. El Señor estableció ancianos, el Señor estableció obispos, el Señor estableció pastores. No cualquiera puede ser
pastor está en los requisitos bíblicos para ser pastor. No toda reunión de gente es una iglesia. La iglesia aquí en la tierra es la casa de Dios. No las cuatro paredes, la iglesia como un organismo vivo que está operando. La iglesia es invisible porque Dios es invisible. Su iglesia es invisible, pero se manifiesta a través de la sal, se manifiesta a través de la luz, se manifiesta a través de un mensaje. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois cartas abiertas, leídas por todos. La iglesia está operando, la iglesia está activa. Te pregunto, ¿tú eres parte de esta iglesia de Cristo aquí en el mundo? ¿O solo eres parte de una membresía, de una congregación, de una reunión de personas? ¿Saben qué es terrible? Encontrarse en aquel día que el Señor diga: apartado de mí, hacedores de maldad. En lugar de escuchar su voz inefable decir: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Es unas palabras que necesitamos escuchar aquel día. Entra en el reposo de tu Señor. Pregúntate si la manera en la que tú has creído y la manera en la que estás viviendo escucharás aquel día las palabras del Señor Jesús: buen siervo y fiel, entra en el reposo de tu Señor. Y no una sentencia: apartado de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. No son las cosas que hacemos en nuestro propio criterio, es hacer la voluntad del Señor, es hacer la voluntad de Dios, es vivir los principios del reino de Dios, es vivir en los valores del reino de Dios, es vivir según los estándares del reino de Dios. ¿Por qué no todo el mundo puede ser pastor hoy? Porque los estándares, que son los requisitos bíblicos para ser pastor, son demasiado elevados. Porque no se trata de un negocio, la iglesia no es un negocio. La iglesia es la novia de Cristo y Cristo la compró con su propia sangre. Entonces, no cualquiera puede dirigir su iglesia aquí en la tierra. Y hay mucha gente con deseo, con anhelo, con avaricia de dirigir la iglesia del Señor, pero llenan los requisitos, cumplen con los estándares del reino. Pero ¿cuáles son sus excusas? Es que Dios me llamó. Dios fue el que me llamó a mí. Sí, Dios te llamó, porque entendemos que el pastorado, que el ministerio es un llamado de Dios. Te pregunto, ¿y llenan los requisitos bíblicos? Dios no se va a contradecir nunca. Dios no va a hacer cosas que vayan en contra de su palabra, y es importante que usted lo entienda. Este es quien realmente es Dios. El alto y sublime, el santo que dijo el profeta Isaías. Porque yo soy Dios que habito en las alturas, pero que también vivo en el corazón de los de espíritu quebrantado. Ese es Dios. Él es santo, Él es sublime y mora en las alturas, pero también con el de corazón contrito y humillado. Ese es nuestro Dios. Qué impresionante. Pero la gente está en la iglesia, pero la gente está desarrollando el ministerio y muchas veces no saben quién es Dios.
Necesitamos entonces tener una clara comprensión de quién es Dios y cuál es su nombre. El nombre de Dios, según los hebreos, que es el Dios en el que nosotros creemos, es su divinidad, ese es nuestro Dios. Una manera de indicar de dónde viene nuestra creencia, esa es la que viene de allá de los hebreos. Ese Dios que le dijo a Abraham: sal de allí de tu tierra y tu parentela, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijere, maldeciré a los que te maldijere, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida en la tierra. Ese es nuestro Dios. Y allí viene direccionada la deidad nuestra, es la divinidad de los hebreos. Y para ellos el nombre de su Dios, que es nuestro Dios, es el Eterno. Su nombre da por entendido que Él es el Eterno, Él es el autoexistente, que existe de sí mismo desde la eternidad hasta la eternidad, y Él es el autosuficiente que no necesita de nada ni de nadie, porque Él es autosuficiente. Él no necesita de ti. Él no necesita de tu dinero. Dice el Salmo 24: de Jehová es la tierra, su plenitud y el mundo y los que en él habitan. ¿Quién necesita Dios de ti? ¿Quién necesita Dios de mí? Nosotros necesitamos de este Dios. Si este Dios, el Dios eterno, autoexistente y autosuficiente, es el Dios que nosotros debemos adorar. Este es el Dios que debemos seguir. Este es el Dios al cual nosotros debemos servir. Ten cuidado con en qué Dios has creído, a quién le estás sirviendo. No sea que tengas que redireccionar tu fe, porque tal vez lo tienes en la persona equivocada. ¿Cuál es la gloria del hombre en esta tierra? No son las riquezas. La gloria del hombre no es el poder. La gloria del hombre no es la fuerza. La gloria del hombre, nuestra gloria, debe ser entender y conocer que Jehová, nuestro Dios, es Dios. Que Él es el único Dios. Esa debe ser nuestra mayor gloria, nuestro mayor placer en la vida, entender y conocer que Él es Dios. ¿Lo conoces? ¿En esto es que te complaces? ¿Es el conocimiento de Dios tu placer? ¿Dedicas tiempo para conocerle a través de su palabra? Cuando estás en el internet, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Instagram, ¿es lo que estás buscando? ¿Aprender más acerca del conocimiento de quién es Dios? Tal vez la respuesta nos puede sorprender. Esto es lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 9, Jeremías, en el capítulo 9, versículo 23-24. Pero en el capítulo 16, versículo 13, versículo 20 del Evangelio, según Mateo, Jesús le preguntó a su discípulo: ¿y quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque no solamente hay conocimiento de quién es Dios, sino también el conocimiento de quién es Jesús, a quien Él ha enviado. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Jeremías, otros Elías o alguno de los profetas. La gente tenía un conocimiento acerca de Jesús, pero una relación, un supuesto, un decir acerca
acerca de quién era Jesús, pero no le conocían. Entonces Jesús quería estar bien claro con relación al conocimiento que tenían ellos, los apóstoles, sus discípulos acerca de él. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y esta es la pregunta importante. No solo cómo la gente del mundo ve a Jesús, si ellos creen que puede ser Elías, un profeta de los antiguos, que Juan el Bautista resucitado, que volvió Elías o Jeremías, sino que tengamos un concepto claro acerca de quién es Él, quién es el Mesías, quién es el Cristo. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro ya sabía quién era Jesús. Y por ende también los apóstoles. Pero Jesús quería estar bien claro. Y cuando digo esto, que ya lo sabían, es porque hay un texto en Juan que da por hecho de que en la respuesta ya ellos sabían quién era Jesús. Ahora, ¿cómo supieron ellos que Él era el Cristo? Y no lo sabía el pueblo de Israel. Y no lo supieron los escribas, ni los fariseos, ni los sacerdotes. Porque el mundo de aquel entonces no sabía que Jesús era el Cristo, sino que suponían que podía ser Elías, Jeremías, Juan el Bautista o uno de los profetas. Porque el conocimiento de quién es Jesús es una obra de Dios el Padre. Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación de quién es Cristo, de quién es Jesús, viene por la iluminación del Espíritu Santo, enviado como obra de Dios el Padre al corazón del pecador. Es una revelación de Dios. Entonces la gente puede tratar de esforzarse. Yo le he predicado a personas que me dicen: pero pastor, yo simpatizo más con los cristianos porque me gusta su forma de vivir, pero todavía no han entendido quién es Jesús. Los mensajes del cantante Daddy Yankee hace 3, 4 años atrás, si usted lo busca por YouTube, era que una vez le preguntaron a Daddy Yankee: mira, si hubiera la oportunidad de almorzar con alguien importante, sentarte en una mesa y almorzar con alguien importante, ¿a quién elegirías? ¿Con quién lo harías? Y él se quedó pensando por un momento y le dice al periodista: con Jesús. ¿Con Jesús? Sí, con Cristo. Ay, ¿por qué con Él y no con tantas figuras importantes en el mundo como fulano, como fulana, como que? No, porque Jesús es lo más importante. No hay nada más importante que Él. Me gustaría almorzar con Él porque yo quisiera que Él me diera el privilegio y la oportunidad de creer en Él y conocerle antes de morir. Porque yo sé que si muero sin recibirle mi corazón como mi Señor, yo me voy a ir al infierno. Y en esto no hay ninguna ganancia. Yo soy un joven que nací en una iglesia y cantaba a Dios en la iglesia cuando era niño, pero en el camino me perdí. Y ahora anhelo regresar al camino y conocer a Jesús nuevamente. Y ahora usted lo ve por allí predicando. Ahora está predicando porque Dios le dio el privilegio y la oportunidad de conocer realmente quién es Jesús. ¿Por qué no lo había hecho antes? Porque no había venido la revelación. Es que Jesús es la revelación de Dios el Padre. Cuando tú entiendes esto, ya no tropiezas más, ya no hay vuelta atrás, porque no hay una mayor decisión en la vida de un ser humano, no hay nada más importante
importante que tener a Cristo, porque si tiene a Cristo, tiene todo lo que necesita. No hay manera de volver atrás. Jesús dijo, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. Quien no dejare padre, madre, hermano, hijo, hija y mujer por mí, no es digno de mí. Y quien no renunciare aún a su propia vida. Pero eso no es lo que hemos entendido. Tenemos un conocimiento superficial de quién es Jesús, porque vamos a la iglesia, porque damos contribuciones, pero lo hemos dejado a un lado, porque estamos buscando nuestras propias realizaciones, porque estamos buscando tener éxito, tener riqueza, tener una vida cómoda y placentera aquí en la tierra. Hemos hecho a un lado la bienaventuranza de Jesús. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta no es la vida que parece que tenemos, porque la gente está ahogada en los problemas, ahogada en las necesidades, en su carrera universitaria, en el deporte, enredado con el vecino, enredado en el negocio, enredado con tantas cosas. Y entonces lo que está tratando de darle a Dios para compensar son migajas. Hoy domingo un ratito y quisiera que el pastor ya termine de predicar, porque no, y qué largo está el mensaje. Me quiero ir porque hay muchas cosas que tengo que hacer. Debemos llegar sereno, tranquilo, relajado, porque no hay mayor gloria que esta, que entender y conocer quién es Dios. La gente se está yendo y él dice, bueno, pero si quieren váyanse ustedes también. Entonces Pedro le dijo, Señor, aquí iremos si nosotros hemos creído y conocido que solo tú tienes palabra de vida eterna. Ellos estaban claros quién era Jesús y no le iban a dejar por nada ni por nadie en este mundo. Muchos de nosotros estamos cambiando la gloria de Dios, que es su Hijo Jesucristo, por un plato de lentejas. Hay gente que está dejando la iglesia y el ministerio que Dios le ha dado de hacer la obra aquí, en Venezuela, aquí en Florida, porque están buscando un mejor futuro en Estados Unidos. Quieren lograr el sueño americano. ¿No les suena esto algo como cambiar a Dios por un plato de lentejas? En nuestra condición de cristianos suena mucho, se relaciona mucho. No estamos buscando, pero puede estarle pasando a muchas personas. ¿Y qué va a suceder al final? Le va a pasar lo que le pasó a Jonás. Dios lo mandó a predicar. ¿A dónde? A Nínive. Y él agarró un barco ¿para dónde? Y el mar quería tragarse el barco. Echaron suerte. ¿Y sobre quién cayó? Sobre Jonás. ¿Y a dónde fue a parar Jonás? Al fondo del mar. Y allí un pez grande se lo comió. ¿Y a dónde lo fue a tirar? A Nínive. ¿Y qué hizo? Predicar. ¿Qué les parece? Tenga cuidado usted con eso. Que tu pensamiento todos los días de tu vida sea el Señor. Esa es nuestra gloria. No hay mayor gloria que esta, que entender y conocer quién es Dios. Porque lo demás, el sueño americano, una vida segura, lo demás, si Dios lo ha determinado, va a llegar. Si Dios determinó en su sola potestad que fueras rico aquí en la tierra para que inviertas en la obra, va a ser. Pero el problema con estos evangélicos de hoy es que se están haciendo ricos para dejar la iglesia y para ser testigos con todo el mundo, porque les ha costado tanto hacer dinero que no quieren compartirlo con nadie. Eso está muy lejos de las enseñanzas bíblicas.
Pablo manda que los ricos de este mundo, a los cristianos, que suplan las necesidades de los más vulnerables, que sean generosos. Y no en todos los casos, pero en un alto porcentaje sucede que la gente que más tiene son los más pichirres, son los más tacaños, porque ellos sienten que le ha costado mucho. Ellos no ven que Dios le ha dado esa gracia para que cumplan el propósito de ser generosos y ayudar a los más vulnerables. No han entendido la palabra. Y como no la han entendido, entonces no quieren tener la responsabilidad. Pero este es nuestro Dios. Su deseo, su voluntad, su propósito es que le conozcamos, que le puedas conocer más íntimamente, más de cerca. Digo, Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo no tiene deseo Dios de que le conozcamos si hay tanta forma en la que Él se ha revelado a la humanidad? Dios ha sido revelado por todo lo que existe, todo lo creado, tanto las cosas que podemos ver como las invisibles. Es una forma en la que Dios se ha dado a conocer a la humanidad. Los grandes científicos, muchos de ellos, cuando estudian el universo, lo que pueden ver es la obra perfecta, creación perfecta, la obra de un arquitecto, de un especialista, de un ser supremo. Y ese ser supremo nosotros sabemos que es nuestro Dios. Romano dice que no hay excusa, porque su eterno poder, su deidad, se ven claramente visibles desde la creación, dando por entendido. De manera que no tenemos excusas de la existencia de Dios, porque Dios se ha revelado a través de todo lo que ha creado. Dios se ha revelado a través de la historia del pueblo de Israel. Un pueblo que comienza su historia en el capítulo 12 del libro del Génesis. Pero es una historia que continúa allá en Egipto con la esclavitud del pueblo. Sigue por el desierto, luego llega a la tierra prometida, luego se establece el reino de Israel. Las 12 tribus se les dan la tierra. 10 fueron llamados Israel, 2 fueron llamados Judá. Las 10 fueron destruidas por desobediencia, las otras fueron exportadas a Babilonia. Y en el tiempo de Jesús, hace 2000 años, la última resistencia judía quedaron atrapados en el valle del Masada. Allí esta resistencia, los hombres le quitaron la vida a sus propios hijos, le quitaron la vida a sus propias mujeres, se quitaron sus vidas para no caer como esclavos ante el imperio romano. Y los que habían creído el mensaje del Evangelio de Cristo a través de la iglesia fueron esparcidos por todo el mundo. Hasta 1948, cuando las Naciones Unidas nuevamente decide, por mandato de Dios, reagruparlos nuevamente y que se constituyeran como nación soberana e independiente de Israel. Y allí ha estado hasta hoy. Y han tratado de eliminarlos, y han luchado guerra sobre guerra. Y Dios sigue peleando por su pueblo, cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham. Ese es
el Dios nuestro, el Dios que se nos ha revelado a través de la historia del pueblo de Israel. Si Dios no fuera su Dios, ese pueblo hubiese desaparecido hace mucho. No quedaran ni las cenizas. Dios se ha revelado a través de las Escrituras, a través de su palabra. Antiguo y Nuevo Testamento nos habla acerca de la realidad de este nuestro Dios. Basta tener las Escrituras en nuestras manos y saber que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, en sus escrituras originales, en que se escribieron hebreo, arameo y griego con él en el tiempo de Jesús, no contiene errores, porque la palabra de Dios es inerrante. La palabra de Dios es infalible. Es decir, que no se contradice y usted puede confiar plenamente en ella, porque si Dios lo dice en su palabra, Dios lo va a cumplir. Dios lo ha cumplido y lo cumplirá. Aquí están registradas todas las profecías con relación al Mesías y con relación a los últimos tiempos. Y finalmente Dios se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Jesús. ¿Pero cuál Jesús si es tanto Jesús? Jesús el Mesías. No es cualquier Jesús, es Jesús el Mesías, la revelación final y completa de Dios. No hay más revelaciones. No hay más revelación de Dios. Jesús es la forma visible del Padre. Dios se hizo visible en la humanidad de Cristo. Por lo tanto, Jesús el Mesías es la revelación final y completa de Dios. Este es el que habla Juan el apóstol. En el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 18 del Evangelio de Juan, Juan dice: en el principio era el verbo. Y por supuesto en el original entendemos en un principio, hablando de la eternidad, porque no hay artículo en el original. En un principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Ese verbo, que es la palabra, ese verbo es Cristo. Y lo dice todo el contexto posterior. En el capítulo del versículo 1 hasta el versículo 18 nos habla que se hizo hombre, que era la luz de los hombres, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito. Y dice también que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y el apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 11 y versículo 12 del libro de los Hechos, él dice: este Jesús, esta piedra que vosotros los edificadores rechazaste, ha venido a ser autor de eterna salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Porque Jesús es la revelación completa y final de Dios para el mundo. Que Moisés, él es mayor que los ángeles, por cuanto ha adquirido mayor nombre. Y Colosenses capítulo 1, versículo 15 al versículo 20 nos dice que en él fueron creadas todas las cosas que hay, visible e invisible, sean trono, dominio, potestad. Todo fue creado. Capítulo 2, versículo 5. ¿Se acuerdan? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Señores, no se engañen buscando formas de llegar a Dios el Padre. Hay un solo Dios y un solo mediador. Juan capítulo 14, versículo 6
Y Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesucristo es la revelación de Dios el Padre para un mundo caído, pero un mundo que también está gobernado por un príncipe, el príncipe de este siglo. ¿Quién es? Satanás. Pero entienda que este mundo lo gobierna un príncipe, pero por encima del príncipe está el rey, y el rey es Jesús. Entonces Jesús gobierna todo, y si Él gobierna todo, Él está en control de todas las cosas, y podemos confiar en sus promesas porque Él es fiel. Mire, si nosotros confiamos en las promesas de Dios, no importa que el mundo se esté desbaratando, podemos estar tranquilos, porque esta es nuestra confianza en que Él gobierna todo. Pero debemos saber que nuestra ciudadanía no está aquí, porque este es un mundo caído y gobernado por el príncipe de las tinieblas, por Satanás. Entonces, ¿cómo pensamos buscar comodidades aquí si nuestras vidas están determinadas por un tiempo? Es temporalmente que estaremos aquí, y estamos solo para cumplir con el propósito de Dios. Lo comprendemos que son propósitos eternos. Dios trazó propósitos desde la eternidad y lo han revelado, y la revelación de este propósito es su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y la vida eterna consiste en conocer que Dios es el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Él es el Salvador del mundo. Cuando hablamos de Jesús, hermanos, Jesús es un nombre propio. Y Jesús, como nombre propio, es la transliteración del nombre Josué, que significa el Señor salva. Yahvé salva, o Dios es nuestro Salvador. Cuando hablamos de Jesús, Dios expresa a través de Jesús su gracia, su bondad, a través de Jesús. Porque Jesús, como nombre propio, significa Salvador. Pero tenemos que saber, pero este Jesús, ¿quién es? Este Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y este Jesús es el Cristo del Nuevo Testamento. Por lo tanto, tanto Mesías como Cristo es el mismo título que se le confiere a Jesús como el ungido para gobernar. Se ungían a los reyes cuando iban a gobernar. Se ungían a los sacerdotes cuando iban a comenzar su ministerio. Y Jesús, por medio de la resurrección, fue establecido como Rey sobre todas las cosas. Por medio de la muerte y resurrección fue ungido para gobernar sobre todas las cosas. Jesús le dijo: Padre, ahora recíbeme en tu gloria, aquella gloria que tenían antes de cumplir con tu voluntad de venir aquí en la tierra. Al lado tuyo, Señor. Porque Jesús hizo a un lado quien era para obedecer al Padre y cumplir el propósito de morir en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesús es el Mesías, es el Cristo. ¿Lo conoces? ¿A cuál Jesús tú has confesado? ¿A cuál Jesús es que tú le estás sirviendo? ¿A cuál Jesús es el que tú conoces? Porque no puedes conocer a Jesús el Mesías, a Jesús el Cristo, si no es a través de la revelación escrita de Dios, su palabra. Es a través de las Escrituras. Y hay gente que no conoce nada de la Biblia, que no conoce nada de las Escrituras, pero conocen a Jesús. Pero a un Jesús, pero no hay Cristo, pero no hay Mesías. Y hay gente que tiene la Biblia y que la lee y tampoco conocen a Jesús porque no le ha sido revelado. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que vuestras obras no sean descubiertas. Sí escudriñaban las Escrituras, pero no conocían al Mesías. Sabían que había un Mesías prometido, un Salvador, pero ellos están esperando a un Mesías político, a un soldado, un hombre de guerra, de batalla, que levantara una rebelión de hombres que le libertaran de la esclavitud del Imperio Romano. Y entonces aparece Jesús haciendo milagros, hablando acerca del reino, y se le fue revelado a los apóstoles que era el Mesías, el Cristo, pero el hijo de un carpintero, un hombre que comía con los pecadores. Porque Jesús vino para libertarnos de la esclavitud del pecado. Él no vino para adversar gobiernos ni derrocar imperios. Jesús vino para destruir al que tenía el poder sobre la muerte. Y lo venció en la cruz del Calvario, exhibiéndolo públicamente. Y el acta de los decretos que nos era contraria la clavó en la cruz del Calvario. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. Fuimos curados de la enfermedad del pecado, fuimos libertados del reino de las tinieblas, porque este mundo es un mundo caído, gobernado por el príncipe de este mundo, por el príncipe de las tinieblas, el mundo al cual pertenecíamos nosotros antes, al cual pertenece el hombre que todavía no se ha arrepentido de sus pecados y no ha creído en el Evangelio de la gracia de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros ahora vivir para este mundo? Debemos vivir ahora para agradar a Dios y para cumplir su propósito. Somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Somos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Una acción temporal hasta la venida del Señor. Jesucristo es Dios encarnado, hecho semejante a los hombres, pero sin pecado. En Jesús residían las dos naturalezas. Y hay religiones como los gnósticos que no aceptan la literalidad porque ellos saben que la materia es mala. ¿Pero quién no va a saber eso? La materia es mala, este cuerpo está corrompido por el pecado y envejece, se enferma. Fue creado del polvo y al polvo volverá. Pero en Jesús no había pecado, era perfecto, no había corrupción. Santo, puro. Entonces podían residir las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, las dos juntamente, porque era necesario que Dios se hiciera hombre para poder morir en la cruz del Calvario. El humano tenía que morir, el justo por los injustos, para saciar la sed de la ira
y la venganza de Dios contra el hombre pecador, porque Dios está airado todos los días contra el impío. Y nosotros seguimos predicando a la gente, no, es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y nos hemos preguntado, pero ¿y quién se va al infierno cuando muere? ¿El pecado o el pecador? Entonces, ¿qué es lo que Dios aborrece? Entonces debería de irse al infierno, sería el pecado. Si Dios aborrece el pecado y ama al pecador, el pecador debería pasar directo para el cielo. Pero no. La historia del rico y Lázaro no nos dice que ya estaba en los pecados del rico. Es que cuando el rico abrió los ojos, se encontró en el infierno. Y Lázaro estaba en el cielo de Abraham. Entonces ya no prediquen más ese evangelio adulterado. Ese es un falso evangelio. El verdadero evangelio nos reconoce que somos pecadores y que estamos separados de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El evangelio es que Cristo murió y resucitó, mis amados hermanos, y que está sentado a la diestra del Padre. Esa es la verdad del evangelio. Porque si Cristo no hubiese resucitado, entonces vana es nuestra predicación, vana también la cruz. La gloria de Dios se muestra porque el Espíritu de Dios levantó de los muertos a Cristo. Jesús es Dios encarnado, semejante a los hombres, pero sin pecado. Porque era la única forma de poder morir en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. Allí el apóstol Pablo habla a la iglesia en Filipo: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Imagínense lo que el apóstol Pablo está diciendo: ¿de quién debemos aprender? ¿Quién es nuestro mayor ejemplo de humildad y de madurez espiritual? Jesús. Un ejemplo de humildad y madurez espiritual es Jesús. Jesús es Dios. En la condición humana, Dios 100%. Y dice la palabra que no hizo alarde a ello. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pero que yo soy Dios aquí también en la tierra. Y tengo los mismos privilegios, la misma autoridad, no, sino que tomó forma de siervo, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué impresionante ejemplo. No le digo al Padre, pero es que tú y yo tenemos la misma autoridad. No. Y a veces hay gente, porque tienen un título, se les sube a la cabeza. Porque son universitarios. No, es que yo para eso estudié. Yo me decía un predicador, es que yo fui al seminario y estudié 4 años y tengo 4 rayas. Yo sí sé bastante de teología, pero eso no fue lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es la palabra griega morfe, es decir, siendo igual a Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hay un gran ejemplo en Jesús de humildad, de madurez, de obediencia, de una condición que nunca cambió, aunque no hizo alarde, nunca dejó de ser Dios. Por eso que la mayor revelación de Dios el Padre a un mundo caído en tinieblas, gobernado por Satanás, en toda la historia de la humanidad, ha sido a través de Jesús. Es su mayor revelación. Es la revelación completa
es la revelación final. Por eso, si tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice: porque en Él, hablando de Jesús, habita corporalmente en su cuerpo toda la plenitud de la deidad. Todo lo que en esencia Dios es, está corporalmente en Jesús. Y si yo lo tengo a Él, y si yo tengo a Cristo en mi corazón, tengo todo lo que necesito. Porque si Jesús está en mí, Él está lleno de la plenitud del Padre. Y si yo soy hijo de Dios, entonces, teniendo a Cristo, yo también tengo el mismo poder. No dice una parte de la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la deidad. Pero ¿qué entendemos nosotros por plenitud de Dios? Si algo es muy importante para definir esto y que nuestras vidas sean transformadas radicalmente por los cristianos, es comprender lo que significa la plenitud de la deidad de Dios. Y he dicho anteriormente que la plenitud de Dios es la totalidad de todo lo que Dios es, sus atributos, su carácter, su perfección, su santidad, su poder, su amor. Esta es la plenitud de Dios. Su carácter, sus atributos, su perfección, su santidad, su poder, su amor, su justicia, su misericordia. Plenitud es la palabra griega pleroma, que quiere decir la suma de todo lo que hay en Dios. La suma de todo lo que hay en Dios estaba en Cristo Jesús. El apóstol Pablo entendió esto y lo declaró a la iglesia de Colosas: vosotros estáis completos en Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Si en su vida hay afán por algo que parece que le hace falta, si su corazón hay vacío que usted quiere llenarlo con cosas que desobedecen a Dios, que deshonran a Dios, que quebrantan los mandamientos de Dios, es porque usted no está lleno de la plenitud de Dios. Porque estar lleno de la plenitud de Dios a través de Cristo es estar completo en Él. Porque en Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. En su cuerpo estaba toda la plenitud de Dios. Colosenses capítulo 1, 15 al 20, Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23, el apóstol Pablo utiliza este término plenitud para hablar de la suma, de la totalidad de lo que hay en Dios. Por lo tanto, el Hijo de Dios, los que han creído y han recibido a Cristo en su corazón como Señor y como Salvador, también están llenos de la plenitud de Dios. Estamos llenos de la plenitud de Dios porque somos hijos de Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice que ahora nosotros somos hijos de Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Somos hijos de Dios por medio de la fe. Copia allí, somos hijos de Dios por medio de la fe. Ya voy a concluir. Jesús, el Mesías, es el Hijo de Dios y el único en quien podemos encontrar salvación y vida eterna. Jesús el Mesías es el Hijo de Dios y el único en quien podemos encontrar salvación y vida eterna. Y te pregunto, ¿lo conoces?
¿Lo conoces? ¿Lo conoces o quieres conocerlo? ¿Por qué no has conocido a Jesús el Mesías todavía? Concluyo diciendo que la mayor necesidad en el ser humano para acercarse y conocer verdaderamente a Dios el Padre y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, es la falta de fe. Es la mayor necesidad en el ser humano para acercarse y conocer verdaderamente a Dios el Padre y a Jesucristo a quien Él ha enviado. No necesitas un milagro. No es que si Dios me apareciera y me hablara, es que si Dios me sanara. Una señora que ya partió de este mundo me decía: mire, pastor, siga ayudando a mi hijo, porque si mi hijo deja de beber alcohol y deja esa borrachera, yo me meto evangélica. Y podía hacerlo, pero eso no le va a salvar. Meterse evangélico no salva a nadie. Ir a la iglesia no salva. Ser un predicador no salva. Es poner la fe en el Hijo de Dios lo que salva. Jesús el Mesías es el único en quien podemos tener salvación y vida eterna. Esto es fe y es la mayor necesidad que hay. Jesús expresó una vez: cuando venga el Hijo del Hombre en las nubes, yo no sé si estoy agregando las nubes a la venida del Señor, ¿hallará fe en la tierra? Esto sí lo dice literalmente la Escritura. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque es un elemento indispensable, necesario para acercarse y para conocer a Dios. Es la mayor necesidad, pero también hay un obstáculo. ¿Cuál es el mayor obstáculo en la vida del hombre? Es la incredulidad por la dureza de su corazón, por el pecado que lo separa de Dios. Sí, hay una necesidad, pero también hay un obstáculo. Si la necesidad es la fe, el obstáculo es la incredulidad por la dureza de su corazón, por el pecado que lo separa de Dios. Por eso cuando Jesús le dijo a Marta, quitarle la piedra, le dijo: Señor, es que ya hace 4 días que está muerto y hiede. ¿Qué le dijo Jesús? No te digo que si crees, verás la gloria de Dios.